Fran Rivera revela el secreto más oculto de los Rivera. La verdad sobre Kiko que nadie se atrevía a decir. Imagina el eco que deja una familia rota. Un eco que no se apaga, que viaja a través de los años como un lamento que nadie quiere escuchar, pero todos reconocen. Una familia marcada por la gloria y el dolor, por el amor y el silencio. Una historia donde el apellido pesa más que la sangre. Donde el pasado no se recuerda, se arrastra. Así comienza el relato de Fran Rivera, un hombre de mirada serena y voz contenida, torero por herencia y por destino, hijo de un mito y de un vacío. Por primera vez, decide hablar sin máscaras, sin miedo, sin prensa del corazón. Solo él, una cámara y la verdad. Estamos en septiembre de 2025. En Andalucía, el sol aún calienta las plazas de toros, pero la arena que hoy pisa Fran no es de albero, sino de emociones. Se sienta en el plató de El tiempo justo, frente al periodista Prater, y comienza una confesión que nadie esperaba, pero todos intuían. Sus primeras palabras cortan el aire con la precisión de una espada. No tengo relación con mi hermano Kiko. Ninguna. Así, directo, sin rodeos. El silencio que sigue pesa más que cualquier explicación. Fran acusa. No con rabia, sino con la serenidad de quien ha esperado demasiado. Dice que su hermano y su madrastra, Isabel Pantoja, traicionaron el legado de su padre, Francisco Rivera Paquirri. Que se apropiaron del relato familiar, que convirtieron una tragedia en una historia para revistas, dejando a un lado a los que también eran parte de aquel hombre, de aquel mito. Nos robaron el relato, dice. Nos convirtieron en secundarios dentro de nuestra propia historia. Sus palabras no suenan a rencor, sino a cansancio. El cansancio de quien ha tenido que escuchar versiones falsas durante toda la vida. Fran no busca venganza. No quiere reconciliarse ni provocar escándalo. Solo quiere hablar. Hablar de lo que durante 40 años prefirió callar. Para él, el origen del conflicto no está en una pelea reciente ni en los platós de televisión. Está en 1984,
en aquella plaza de Pozoblanco donde su padre perdió la vida de forma brutal. Con aquella muerte no solo desapareció un torero, también se rompió el eje de una familia. Se rompió el alma. Tras el fallecimiento de Paquirri, lo que quedó no fue solo dolor. Quedó una disputa silenciosa por su memoria, por su herencia emocional, por quien tenía derecho a recordarle. Fran y su hermano Cayetano, hijos de Carmina Ordóñez, crecieron bajo una historia distinta a la que vivieron Kiko e Isa, hijos de Isabel. Dos mundos. Dos versiones. Dos verdades que jamás se encontrarían. Fran revela algo que durante años fue solo un rumor. Que su padre pensaba separarse de Isabel Pantoja antes de morir. Nunca llegó a hacerlo, pero esa intención, dice él, cambia todo. Después de su muerte, se construyó una fachada, una historia hecha de apariencias, no de verdad. Según cuenta, existieron documentos, testimonios, pruebas olvidadas a propósito. Todo quedó sepultado bajo homenajes y portadas. El matrimonio ya estaba roto, asegura. En casa no había amor, solo silencio. Isabel lo sabía. Recuerda que, tras la muerte de su padre, Isabel comenzó a tratarlos con frialdad. Nos hacía sentir que no éramos bienvenidos en Cantora. Cantora, la finca de los recuerdos, se convirtió en un lugar prohibido. Nos miraban como intrusos, como si estuviéramos invadiendo una casa que ya no era nuestra. Aquel sentimiento marcó su infancia. Fran habla de visitas vigiladas, de conversaciones breves, de abrazos que nunca llegaban. Cantora, dice, no era un hogar. Era el escenario del olvido. Y aún así, nunca perdió el apoyo de su madre Carmina, ni de su hermano Cayetano. Pero el hueco de un padre no se llena con amor ajeno. Nos alejaron de su recuerdo, dice con voz temblorosa. Nos borraron de la historia de nuestro propio padre. Un día, siendo adolescente, quiso visitar la tumba de Paquirri en Cantora. No le dejaron entrar. Me dijeron que no estaba autorizado,
como si hiciera falta un permiso para llorar a un padre. Ese fue su punto de quiebre. Desde entonces entendió que no peleaba por objetos, sino por memoria. Cantoran no era una finca, era una trinchera. Y en esa trinchera nosotros no teníamos sitio. Sus palabras dejan al público en silencio. No es solo una historia familiar. Es una historia española, con raíces en la tierra y heridas en el alma. Fran recuerda la imagen pública de Isabel, la viuda dolida, la madre protectora. Durante años quise creerlo, pero dentro de esas paredes la realidad era otra. Todo era control, dice. Todo giraba en torno a ella. El relato, los recuerdos, las fotos, los objetos. Hasta la memoria era suya. Nos convertimos en figurantes, confiesa. Y lo peor fue ver cómo Kiko crecía dentro de ese cuento. No le culpa. Dice que su hermano fue criado con una versión manipulada, donde sus hermanos mayores eran sombras del pasado. Durante un tiempo, intentaron acercarse. Hubo llamadas, mensajes, intentos tímidos. Pero todo se rompió cuando Kiko empezó a hablar públicamente repitiendo versiones que no eran ciertas. No me duele que me ataque, dice. Me duele que no haya querido conocerme. El periodista le pregunta qué sintió al crecer sin el cariño de su padre. Fran baja la mirada. Tuve miedo de repetir la historia. De convertirme en un padre ausente. Por eso, asegura, se esfuerza cada día en escuchar, en estar, en no callar. Habla de su padre con ternura. Era fuerte, exigente, pero también cariñoso. Todo el mundo lo recuerda como un héroe, pero yo lo recuerdo como mi padre. Su voz se quiebra. Lo amaba, pero también lo temía. Y lo que más me duele no es haberlo perdido, sino no haber podido hablar con él cuando más lo necesitaba.
Cuando Prater le pregunta si siente odio hacia Isabel, Fran responde con calma. No siento odio. Siento decepción. Dice que ella sabía lo que hacía. Y lo hizo igual. Hace una pausa, juega con su anillo y añade. Si algún día quiere hablar, sin cámaras ni guiones, yo estaré. Pero no por ella. Por mi padre. En el plató no se oye ni una respiración. Fran no busca compasión. Ha hecho algo mucho más difícil que perdonar. Ha contado su verdad. Y su verdad duele. Porque no es un ataque, es una herida abierta. Habla entonces de los objetos personales de su padre. Los trajes, los capotes, las cartas, los trofeos. Desaparecieron. Así, sin más. Dice que existió un inventario legal y que muchos de esos objetos nunca fueron devueltos a los hijos. Era control, repite. Tenerlos era tener poder. Poder decir, esto es mío, tú no puedes tocarlo. Algunos objetos fueron recuperados por orden judicial, pero muchos jamás aparecieron. El traje con el que toreó aquella tarde. No está. Y eso duele. Hace un silencio largo. Es como si te escondieran la lápida de tu padre. El periodista baja la voz. ¿Qué sentiste al entrar en Cantora con la orden judicial? Vacío, responde Fran. Todo desmontado, todo preparado, como si supieran que íbamos. Pero lo que más dolió no fue el saqueo material, sino el simbólico. Fue como perderlo otra vez. Sin funeral, sin despedida. Solo con rabia. Entre sus recuerdos menciona una carta escrita por su padre. Nunca la pudo leer.
No era para mí, pero era su letra, su alma. Y alguien decidió que yo no tenía derecho a eso. También habla de un sueño. Un museo taurino para honrar a Paquirri. Un espacio en Andalucía donde su legado viviera. Pero, dice, siempre aparecía un obstáculo. Y detrás, siempre estaba ella. Mi padre murió 2 veces, dice finalmente. La primera en Pozo Blanco. La segunda en Cantora. El plató guarda un silencio largo, respetuoso, de esos que pesan más que las palabras. Luego llega el tema de Kiko. El hijo menor de Paquirri, dividido entre dos mundos. Fran no lo juzga, pero su voz se vuelve más grave. Durante un tiempo pensé que podríamos entendernos. Pero no se puede construir sobre escombros. Reconoce que hubo un intento de reconciliación cuando Kiko rompió públicamente con su madre. Pensé, por fin ve lo que nosotros vimos durante 30 años. Pero el acercamiento no llegó. Había demasiado daño, demasiada historia que él no quería mirar. Lo dice sin odio, con tristeza. Kiko vive entre lo que siente y lo que debe defender. Y cuando uno vive así, no puede construir nada verdadero. Cuando le preguntan si lo considera su hermano, duda. No fuimos enemigos, pero tampoco fuimos hermanos. La frase cae como un golpe suave, pero definitivo. Fran habla después de lo que significa la familia. Nos vendieron una imagen de unión. Pero era mentira. Debajo había rencor, manipulación y dolor. Solo con Cayetano y Julián, dice, ha encontrado algo auténtico. Con ellos no hay máscaras. Nos decimos las cosas, nos cuidamos. El presentador guarda silencio. Fran concluye con calma. Mi padre murió siendo un héroe. Y nosotros crecimos siendo huérfanos de todo.
de él, de verdad, de justicia y de familia. Ya no hay morbo ni titulares. Solo un hombre cansado de callar. Yo no quería esta entrevista, dice. Pero necesitaba sacar esto de dentro. Hablar no siempre es venganza. A veces es sanación. Cuando le preguntan si espera reconciliación, niega despacio. No. Porque para que haya reconciliación tiene que haber conciencia. Y no la hay. Mira a cámara y dice. Solo quería saber de dónde vengo. Tener lo que me correspondía. Y que mi padre no fuera usado como escudo ni moneda. Nada más. Solo eso. Su mirada final es limpia. Sin dramatismo, sin rencor. Esa noche las redes arden, pero él ya está en paz. Porque ha hecho lo que pocos se atreven. Romper el silencio. No para acusar. Sino para liberarse.